Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestro seminario de políticas públicas Diálogos en Salud, en nuestra versión número 25 y la versión número 6 de este año 2018. El tema del día de hoy es encuesta de riesgo cardiovascular en Risaralda del año 2017. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Por esta causa, para el año 2015 murieron 17,7 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De esas muertes, 7,4 millones fueron debidas a cardiopatía coronaria y 6,7 millones a accidentes cerebrovasculares. Es importante anotar que más de 3/4 partes de las defunciones por enfermedades por riesgo cardiovascular se producen en países de ingresos medios y bajos, afectando casi por igual a hombres y mujeres. Asimismo, se estima que para el año 2030, casi 23,6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por estas cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Dentro de las estrategias que ha planteado la Organización Mundial de la Salud para reducir la incidencia, la morbilidad y mortalidad de las enfermedades cardiovasculares, pues se encuentran reducción efectiva de los factores de riesgo y sus determinantes, el desarrollo de innovaciones de atención de la salud costo eficaces y equitativas en la esfera del tratamiento y el seguimiento de las tendencias de las enfermedades cardiovasculares y de sus factores de riesgo. A nivel nacional también es importante resaltar la importancia de las enfermedades no transmisibles y en particular de las enfermedades cardiovasculares, teniendo en cuenta que se ubican dentro de las principales causas de mortalidad en el país. Es así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se estableció como megameta del sector salud a 2018 disminuir en un 8% la tasa de mortalidad prematura de 30 a 70 años por enfermedades no transmisibles, entre ellas cáncer, EPOC, diabetes y cardiovascular. En ese contexto, el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco del Plan Decenal de Salud Pública, de la Ley Estatutaria de Salud y de la Política de Atención Integral en Salud, bajo su marco estratégico y operacional, el MIAS, ha diseñado diversas estrategias con el fin de avanzar en la identificación de factores de riesgo y su intervención, así como acciones de recuperación, rehabilitación y paliación, elaborando las rutas integrales de atención en salud, RIAS. Dichas rutas tienen como propósito ordenar la gestión intersectorial y sectorial como plataforma para la respuesta que da lugar a las atenciones e intervenciones en salud dirigidas a todas las personas, familias y comunidades. Es así como de estas 16 rutas establecidas se buscan obtener los resultados en salud que requiere el país y determinar también la reducción de carga de enfermedad, donde las enfermedades crónicas no transmisibles aportan más del 80% de las patologías que afectan a los colombianos. En el contexto de la investigación que presentaremos el día de hoy, que es encuesta de riesgo cardiovascular, cuyo objetivo pues es presentar los resultados de esta encuesta que fue realizada en el departamento de Risaralda, le damos la bienvenida al doctor Norman Maldonado Vargas. Él es economista y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Economía del Desarrollo de la Universidad de Ohio, con amplia experiencia como investigador y consultor de diversas entidades de carácter nacional e internacional y autor de diversas publicaciones, actualmente investigador de la Fundación Salutia y de la Fundación ANASH. Le damos la bienvenida. Vamos a tener 45 minutos para la presentación y cuando se termine esta, pues los asistentes podrán realizar las preguntas que requieran. Gracias. Hoy la idea es presentarles un componente que desarrolla, un componente de un conjunto de investigaciones que desarrollamos con el departamento de Risaralda. Este es un proyecto grande que se desarrolló con recursos de investigación y desarrollo de regalías del departamento de Risaralda. Entonces es un conjunto de investigaciones que se desarrolló en conjunto con la Gobernación y la Fundación Salud. El proyecto tiene 10 investigaciones, las primeras 5 están relacionadas con la construcción de un laboratorio para simular políticas en salud y este es un componente de ese laboratorio. Básicamente es el levantamiento de información primaria
para calibrar el laboratorio, y una vez lo calibramos, pues hacemos experimentos de política en el laboratorio. Esa es como la idea en general. Entonces, el levantamiento de información lo llamamos ERICA, encuesta de riesgo cardiovascular. La idea principal era levantar información primaria sobre el riesgo cardiovascular de la población de Risaralda, sus determinantes estructurales e intermedios y la gestión del riesgo que se hace pues para manejar el riesgo. Entonces, ¿cuál es la idea? Como lo decía Patricia, pues primera premisa es enfermedades no transmisibles como principal causa de muerte en Risaralda y además en Colombia, en particular la enfermedad cardiovascular. Cuando hacemos un orden de qué es lo que más está matando personas en Risaralda, pues nos quedan estas no transmisibles y en particular la cardiovascular entre los primeros lugares. Así que eso ya nos sugiere una priorización y por eso nos enfocamos en eso. Eso no significa que el instrumento no se pueda extender a otras. De hecho, nosotros recogemos información en otras que no necesariamente están relacionadas con cosas cardiovasculares. Recogemos información también de antecedentes de cáncer y bueno, algunas otras no transmisibles. Entonces también es información que se puede usar. Por supuesto, estas enfermedades no transmisibles tienen asociadas un conjunto de factores de riesgo. Esos factores de riesgo, la exposición a ellos genera un riesgo de enfermar que puede crecer o decrecer con el tiempo y además es el que nos interesa gestionar si hablamos de prevención y pues ese riesgo se materializa en unos desenlaces. Pero en Risaralda y consideramos que en otros territorios y en algunos aspectos también a nivel país, varios de esos factores de riesgo o el riesgo de enfermar o los desenlaces no cuentan con una línea de base, primero, y segundo, si hay alguna línea de base para alguno de ellos, es raro que se encuentre conectado con otros. Algunos instrumentos de cobertura nacional como la ENSIN mantienen la conexión, pues porque tengo el microdato y ahí pregunto varias dimensiones, eso sirve. Quizás entre factores de riesgo, a veces hasta mediciones antropométricas y fisiológicas, de ahí para adelante es difícil. Entonces teníamos un reto grande y era cómo logramos conectar todo esto. Y lo queremos conectar, sí, porque es la manera de calibrar nuestro laboratorio para poder hacer experimentos y que esos experimentos guarden esa conexión y nos den información y nos permitan evaluar políticas que se implementan en el mundo real. Entonces, ese es como el problema. Ahora, si este es el problema en salud, por supuesto lo que queremos es gestionar el riesgo. Esa gestión del riesgo se hace con intervenciones individuales o intervenciones poblacionales y básicamente tiene primero pues una identificación del riesgo a la que le apunta mucho esta encuesta junto con sus determinantes. Segundo, un diseño de intervenciones, o sea, una vez identificó el riesgo, pues qué intervenciones hay que hacer y en eso pues ha habido avance a nivel mundial, a nivel país, y algo a nivel regional donde tenemos claridad sobre algunas de esas, pero pues la idea también es ponerlas en marcha y hacer evaluación de los efectos de esas intervenciones. Para esto tercero nos ayuda en parte el laboratorio, pero pues también nos ayuda en parte como esta segunda etapa que tenemos con este estudio. Entonces en general el objetivo de esta parte de la investigación es identificar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la población de Risaralda a través de un estudio poblacional. Es una encuesta que tiene todo un diseño estadístico, eso significa que tiene representatividad estadística para hacer inferencias sobre la población de Risaralda que fue objeto del estudio. No es simplemente como un estudio de casos particulares, sino que tiene representatividad. Eso también fue un riesgo. Como el riesgo cardiovascular, el nombre que le pusimos es ERICA. Ese es el objetivo de la investigación que les presento hoy. Sigamos, por favor. En ese sentido, la encuesta ERICA tiene como objetivo levantar información primaria sobre factores de riesgo y protectores como primer elemento. Segundo, mediciones de condiciones de salud. Tercero, a partir de eso, hacer un cálculo del riesgo de enfermar de 2 enfermedades cardiometabólicas, diabetes e infarto agudo del miocardio. Cuarto, podemos hacer una estimación confiable de número y prevalencia de diabetes e hipertensión. Y quinto, a partir de eso, pues podemos hacer una evaluación de la gestión
del riesgo cardiovascular, que por supuesto se enmarca en el contexto del MIAS y de las rutas integrales de atención en salud. Entonces era como definir una línea de base y a partir de eso pues empezar a trabajar en esos temas. Ese es el objetivo. Marco conceptual es el marco conceptual de los determinantes de la salud, planteado por la OMS. Básicamente los determinantes de la salud se pueden agrupar en dos categorías grandes. Uno son los determinantes estructurales, que están más relacionadas con variables de nivel macro y además con variables socioeconómicas y el contexto en el que está el individuo. Otro conjunto son los determinantes intermedios, que están más relacionados con comportamientos del individuo y además pues con la interacción con el sistema de salud, y fruto pues de esta conexión se genera el estado de salud del individuo, y además los cambios en políticas pues impactan la salud, el bienestar y las inequidades en salud. Este es el marco en el que se desarrolló la investigación, el marco conceptual. Entonces era un reto porque si queríamos entender bien el riesgo de enfermar de la población, significaba eso construir toda la cadena, no solamente un componente. Y en el laboratorio también ha sido un reto, y hoy contamos con una estructura en el laboratorio que nos da cuenta también de toda la cadena. Entonces, bien, este era el marco conceptual y con base en eso fue que construimos la metodología. La metodología de la investigación tuvo estos 7 pasos. Entonces, primero construimos una muestra que fuera estadísticamente representativa de la población de 18 años y más en Risaralda. Ese fue como el primer reto. Fue un trabajo estadístico juicioso, riguroso. Usamos como referencia la prevalencia de diabetes para definir el tamaño de muestra. El tamaño de muestra, ahorita lo vamos a ver, nos da alrededor de 4.000 encuestas, y con esas y con todo el diseño estadístico eso nos permite hacer inferencia de toda la población de Risaralda de 18 años o más. Ese fue como nuestro marco. Luego de hacer el ejercicio estadístico de calcular los tamaños de muestra, calculamos dentro de esos tamaños de muestra una pérdida por levantamiento en campo, pero también una pérdida por el diseño que hicimos, que es un diseño tipo panel. Es decir, nosotros buscamos hacer una medición de exactamente los mismos individuos en el futuro, en un par de años, y para eso tenemos un módulo de contacto bueno, digamos que se apega a los estándares, en ese tema. ¿Por qué? Pues porque buscamos recoger información de este mismo conjunto de individuos en un par de años y en el medio, pues por supuesto, hacer una intervención, de tal manera que pueda verlos antes y después. Entonces, ese fue el ejercicio estadístico. Luego de eso, hacemos un diseño de un instrumento. Fue desafiante, precisamente porque construir un instrumento que recoja, ¿te puedes devolver una? Un instrumento que capture como las cosas más importantes, pero de toda la cadena, es desafiante. Además, a la hora de definir un instrumento, uno quiere contar con información de calidad, entonces de nada sirve tener a la persona 4 horas si después de las 2 primeras pues ya lo que me dice no tiene sentido. Entonces lograr como esa optimización de tiempos, calidad de la información y además, ¿cómo llamarlo? Como completitud, como tener toda la cadena, fue desafiante. Desarrollamos el instrumento y es un ejercicio de desarrollo de instrumento que de por sí tiene un valor agregado. Si bien no estábamos tratando de decir no había nada y entonces construimos la encuesta, no, todo lo contrario, había mucho construido, pero separado. Entonces hicimos un ejercicio, por ejemplo, de revisar la GATS en el caso de tabaquismo y tomar la información relevante de esa para construir el módulo de tabaquismo. Tomamos IPAC para actividad física y tomamos las preguntas relevantes de eso para construir el módulo de actividad física, y así hicimos con cada componente, de tal manera que nos diera como toda la cadena de los determinantes de la salud y de los resultados en salud. Sigamos. Entonces, ese fue el ejercicio del diseño del instrumento. Una vez diseñamos el instrumento, viene un proceso de selección de los instrumentos para medición antropométrica y biomarcadores. Los de medición antropométrica son un ejercicio
estándar, tienen algunas complicaciones en campo en términos de transporte, en términos de capacitación, utilización, pero el principal desafío fue con los biomarcadores, dado que nosotros íbamos a tomar muestras de sangre que nos dieran un perfil lipídico y además que nos permitieran medir hemoglobina glicosilada. Era un desafío en términos de contar con el instrumento adecuado, contar un instrumento que se pudiera llevar a campo, digamos, casa a casa y no depender de que la persona se acerque a algún contacto con servicios de salud o a nuestro equipo para tomar las muestras. Las muestras las queríamos no sesgadas, eso significaba tomar esas muestras bajo ciertas condiciones en los hogares, las de sangre en particular debían ser en ayunas, debían ser en horas tempranas de la mañana y además de eso las complicaciones asociadas a entrenar el equipo de encuestadores para que la medición fuera muy precisa. Esto nos tomó tiempo, como este proceso nos tomó alrededor de 4 meses del año pasado, eso se desarrolló entre, digamos, en enero, febrero, marzo febrero, abril, mayo, este último paso. Entonces tomó tiempo, pero creo que los esfuerzos se vieron recompensados con los resultados obtenidos. Esto también incluye capacitación de encuestadores en la aplicación del instrumento, pero también en el uso de los instrumentos de medición. También incluye desarrollo de unas pruebas piloto en terreno. Nosotros entrevistamos población urbana, pero también población rural, y ambas presentaban unos desafíos que probamos en las pruebas piloto y ahí hicimos ajuste al instrumento y en general a todo el operativo de levantamiento de información primaria. Una vez está esto aprobado, empezamos el trabajo de campo. Aquí pues esto fue en mayo, yo diría, el piloto fue como en abril, ¿cierto? Arrancamos como en mayo. Entonces de mayo como a septiembre, quizás octubre, las últimas encuestas de 2017 fue el levantamiento de información primaria, fue un levantamiento de información en Risaralda, cubriendo zonas urbanas y rurales. Y luego de que terminamos el trabajo de campo, viene un proceso de depurar la información, procesarla, incluirla en bases de datos, hacer las validaciones. Parte de este proceso iba en paralelo con el trabajo de campo porque mediciones o registros que se salían, digamos que no pasaban los filtros de validación que nosotros los colocábamos, teníamos unos protocolos para que se corrigieran en campo con la fuente primaria, para que se hiciera la verificación de la información. Eso por supuesto no implica que todos los microdatos están perfectos y que no tienen consistencias, los tienen, pero al menos en las variables más importantes se puede garantizar un nivel muy alto de calidad. Seguimos como los procesos más rigurosos para detectar fallas, para corregir, para ajustar el dato con lo que efectivamente era en campo y creo pues que eso nos da una encuesta muy robusta. Esa es como la metodología. ¿Qué nos da eso al final? Nos da una encuesta de 3.854 personas de 18 años y más, representativa para ese grupo de población en Risaralda. Representa 700.556 personas en el departamento. Este es el tipo de muestreo aleatorio estratificado multietápico. Los estratos que se usan para ese muestreo son sexo, grupos etarios, 3 grupos etarios, región y zona. La precisión, confianza del 95%, error máximo 3.5%. Esa es la encuesta que desarrollamos. En términos de medidas fisiológicas, hicimos mediciones de circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, talla, peso, y en mediciones biométricas hicimos mediciones de presión arterial, que nos permitía estudiar hipertensión arterial, además de hemoglobina glicosilada, que nos permitía analizar diabetes y lípidos en sangre. Los módulos de la encuesta, los módulos del cuestionario, tiene 7 módulos. El primero es sobre condiciones habitacionales, educativas y económicas. El segundo es salud y morbilidad. El tercero es contacto con los servicios de salud. El cuarto es tabaquismo, luego actividad física, consumo de bebidas azucaradas, alcohólicas y consumo de frutas y verduras. Y finalmente antropometría y biometría. Para desarrollar esta última hicimos 2 visitas a los hogares. En la primera visita se aplica la mayor
parte del cuestionario y se toman algunas medidas, y en la segunda visita, que era el otro día, que debía ser en ayunas y por tanto debía ser en el rango de 5 a 7, 8 de la mañana, se tomaron las muestras de sangre para garantizar la calidad de la información y se recolectó alguna información adicional. Esta es la metodología. Sigamos. Este es el equipo de trabajo, básicamente en campo 24 encuestadoras, 7 supervisoras y coordinadores, 2 estadísticas, 3 ingenieros de sistemas, 4 asistentes administrativos, y en el equipo de análisis y de coordinación, 2 analistas de información, 8 expertos temáticos, 4 profesionales de comunicaciones, 3 investigadores principales y un director de proyecto. Yo estoy aquí, soy uno de los 3 investigadores principales, junto con Sandra Camacho. Yo soy economista, Sandra es médica, y con Enriqueta Cueto, que la conocen en el Ministerio de Salud y creo que sobra presentarla, pero gracias por estar acá, Enriqueta. Bien, listos, este es el equipo de trabajo, esa es la metodología. Pasemos a resultados entonces. Podemos hablar de resultados de cada uno de los módulos. Entonces aquí quiero mencionar algo. El proyecto, todo el proyecto como tal, al desarrollar varias investigaciones, tiene un sitio web en donde pueden consultar toda la información del proyecto, no solamente de Erika, de la encuesta, sino de todo el laboratorio de simulación de políticas y además de las investigaciones relacionadas con inteligencia institucional. Ese sitio web lo puedes colocar, por favor. Esta es la página. Si ustedes googlean Simudat Salud, encuentran todo. Y con todo me refiero a toda la información del proyecto, pero en particular lo siguiente. Para difundir la información de los resultados, desarrollamos un conjunto de infografías, aquí las encuentran, para difundir, mostrar y difundir los resultados. También escribimos un libro que tiene todos los resultados, que es este. Aquí encuentran la versión en PDF y pues cuadrando con Patricia vamos a ver si lo colocamos en el repositorio institucional. Entonces está en la página y ahí cuentan con absolutamente todo, excepto los microdatos. Los microdatos, hasta que la Secretaría de Salud de Risaralda no autorice, no se pueden publicar, pero ya están construidos, ya están validados y ya están anonimizados. Y pues qué bueno ponerlos a disposición para hacer investigación. Al final esa es como la idea, y además investigación pues para hacer política. Entonces eso en cuanto a resultados. Lo digo antes de, pues porque pueden tomar apuntes, por supuesto bienvenidos, pero ahí están los materiales y ahí está como todo el detalle. Bien, entonces resultados, por supuesto, siguiendo cada módulo. Estos no son todos los resultados. La razón es que tuvimos que acotar el conjunto de resultados a lo que está contenido en el libro. Hay algunos partes de la encuesta y además relaciones entre variables que no hemos explorado y que estamos explorando en el contexto del laboratorio. Pero pues ahí está la mayor parte de la información de la encuesta y es un material completo. Entonces veamos qué pasa en Risaralda. Empecemos. Primero, características de los hogares. Entonces sabemos de los determinantes estructurales de la salud que variables como la región y la zona determinan el nivel de educativo, el estrato de la vivienda, el nivel de ingresos, el régimen de salud, y esos van a tener un efecto de manera indirecta sobre las condiciones de salud de la persona. Esta es Risaralda, 3 regiones: región norte, con estos municipios principalmente, región centro y región sur, donde se concentra la mayor parte de la población en la capital, Pereira, y zona metropolitana con Dos Quebradas y con otros municipios que están en la región. Sigamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en proporciones de población 78% urbano, 22% rural, región norte, algunas diferencias entre regiones, la región sur, por supuesto, mucho más urbana, es donde está la capital, bajo porcentaje rural,
Sigamos, entonces tenemos 3 regiones distintas y eso también implica intervenciones que sean diferenciadas. En determinantes estructurales tenemos diferencias también por regiones en nivel educativo de primaria, la región sur con máximo nivel educativo, por supuesto más bajo como primaria y más altos en mayores niveles educativos, que es la región que más urbanizada está. En términos de estrato, también diferencias entre regiones, estratos medios o altos, más que todo concentrados en la región sur. Sigamos. Bien, primer módulo sobre determinantes intermedios de la salud, tabaquismo en particular. Vemos primero que no ha disminuido el riesgo por este factor que es tabaquismo. Se ha avanzado en el cumplimiento de las metas que teníamos relacionadas con tabaquismo en el departamento, pero pues aún hay retos. Veamos los retos. ¿Qué encontramos? Prevalencia 14%, 14 de cada 100 personas en Risaralda de 18 años o más son fumadores, es un porcentaje alto si lo comparamos con las cifras estimadas a nivel nacional, las más confiables de la de consumo de sustancias psicoactivas con un 13%, las más recientes que pueden tener algunos problemas de los protocolos de recolección de información que de calidad de vida con alrededor de 10–9% alto. Segunda cosa que llama la atención es esto, si miramos la frecuencia de consumo, es decir, con qué frecuencia estos fumadores fuman, encontramos que 70% de ellos tienen una exposición diaria al factor de riesgo, que es alto, y que si lo pasamos a cigarrillos, porque también les preguntamos cuántos cigarrillos se fuma diariamente o cada vez que fuma, vemos que estos que fuman a diario se están fumando al mes en promedio 289 cigarrillos. Eso por supuesto se vuela los estándares mínimos que uno encuentra en todos los modelos asociados a exposición al factor de riesgo y el riesgo que puede generar del valor crítico de 100 cigarrillos mínimo en su vida. Por supuesto se lo vuela y los otros grupos, al ser frecuencias mensuales, pues también pasan ese valor crítico rápido. Entonces aquí hay un problema, y es un problema importante, y además es un problema que es más grande en esa región que en el resto del país. Sigamos. Por supuesto cambia y hay heterogeneidad en el territorio, en algunas regiones, región sur, que es la más urbanizada de todas, más alta que en las otras dos, y encontramos que 2% de esas personas están en etapa de experimentación, y eso significa que si bien todas se pueden entre comillas salvar con las políticas asociadas a tabaco, pues hay un grupo que tenemos cerca y que debemos evitar que para ellos se vuelva un hábito constante y por tanto una exposición muy fuerte. Sí. Una preguntita, en Risaralda, en Pereira, en el eje, tenemos un problema con la edad de inicio de consumo de tabaco. Sí. En general para los colombianos arrancan 12.5 años en promedio. Allá la edad es mucho más temprana, tal vez 9–10 años, nos lo dicen algunos datos de la región. Y eso implicaría en materia de políticas públicas, acciones en los entornos educativos, escolar, etcétera, que digamos que trascienden al sector salud. ¿Eso lo exploraron de pronto? La de inicio la exploramos en este conjunto de fumadores. Como este conjunto de fumadores son de 18 o más, entonces no están las edades de inicio que mencionaba. No estábamos incluyendo a la población escolar. De esta población, no sé si… La pregunta es, ¿a qué edad inició usted, digamos? Sí, como la encuesta tiene hartos datos y los vamos a ver, entonces exijo el derecho de sacar copia, pero ya le doy el… si me puedes ayudar y ya se lo cuento, doctor Casas. Me preocupa porque uno de los neumólogos de allá en alguna teleconferencia que tuvimos manifestaba que ya, digamos, allá el problema es tan completo y ya se cansó de tratar a los pacientes con EPOC y con todas las consecuencias de tabaco, y ya arrancó con una cohorte de muchachitos y a blindar esa cohorte de niños y niñas en Pereira para que no fumen, y arrancan desde muy pequeños, porque esa va a ser una de las estrategias en ese sector tan complicado. Totalmente de acuerdo, y nosotros no abordamos población escolar porque al abordarla nos tocaba renunciar o complicar muchísimo el protocolo de toma de medidas biométricas.
por todo lo que eso implica. Entonces, esa fue la razón. Lo queríamos. La medición sí la hicimos de edad de inicio, que Enriqueta, ¿me puedes ayudar? ¿Cuánto nos da? 17 años en este grupo de población. Solamente porque en el plan global de la OMS para enfermedades no transmisibles, tabaco ocupa un capítulo supremamente importante, y en Colombia el tema, si lo vamos a abordar desde el verdadero enfoque de determinantes, arranca desde las causas de las causas. Es decir, ¿cuándo arrancan los niños y niñas de Pereira a fumar, o de Risaralda en general? Porque es que, digamos que estamos viendo tan complicada la situación allá, que si el programa de cesación de tabaco va a tratar de incidir en Risaralda, me temo que muchas de las acciones cognitivo-conductuales, ¿cuál sería la efectividad? Y más bien el manejo sería farmacológico. Me surge la pregunta, es decir, por el interés de tener cifras mucho más precisas de la edad de inicio, porque esto abocaría al gobernador, por ejemplo, que está interesado en esto. ¿Qué va a hacer el gobernador con el menudeo, por ejemplo, con todos los factores de riesgo de los niños y niñas, donde arranca el problema de consumo de tabaco en el eje cafetero, donde es tan marcado? Sí, totalmente de acuerdo. Son edades de inicio tempranas, totalmente de acuerdo en que hay que hacer intervenciones tempranas para frenar el problema, tanto en tabaco como en los otros factores de riesgo, desde temprano. Y la otra cosa es, dentro del laboratorio de simulación, en nuestra sociedad artificial, sí tenemos niños, y esos niños fueron calibrados con la mejor información disponible para esa región de las fuentes nacionales, y ahí se pueden hacer algunos experimentos de política. Sigamos. Esto es importante. Entonces también exploramos cesación, aunque no lo voy a presentar, pero está en el material, pero exploramos humo de segunda mano, y esto es lo que encontramos. A nivel vivienda, encontramos que en 12% de los hogares de las personas encuestadas, por tanto podemos hacer inferencia a nivel de Risaralda, en 12% de los hogares donde hay una persona de 18 años o más, se fuma dentro de la vivienda. Y si bien el país ha avanzado mucho y además tiene una de las regulaciones más fuertes en el mundo relacionadas con espacios libres de humo, pues hay espacios que no hay que dejar de perder, es decir, no hay que dejar de perder el 88%, pero además hay un 12% que nos falta y que sigue siendo un reto. Eso a nivel de vivienda. Además de eso, exploramos cómo ocurre eso a nivel de instituciones educativas y en entornos laborales. La regulación aplica tanto para espacios cerrados como abiertos. Encontramos en instituciones educativas que en 10% de ellas se permite fumar, y en 13% de los entornos laborales de los encuestados se permite fumar en espacios cerrados, y en espacios abiertos la proporción es mucho más alta, y ahí tenemos un reto con los diferentes instrumentos de política que tenemos, pero tenemos retos, y tenemos retos grandes. Pero aquí una alerta grandísima. Dentro de la parte de viviendas, dentro de ese 12%, ¿cada cuánto se permite fumar dentro de la vivienda? Encontramos que en 82% de los casos esa exposición es diaria, lo cual es una señal de alerta y una señal de alerta grandísima. Y la otra cosa es, no teníamos ningún referente sobre exposición a humo de segunda mano, al menos para construir para el departamento, y en Colombia no tenemos. Esta es una fuente de información importante. Nos da luces sobre el territorio, pero también nos da una luz en un espacio que era totalmente oscuro sobre lo que está pasando en el país. Sigamos. La mayoría de los fumadores quieren dejar de fumar, eso nos lo expresaron el 64% de los fumadores, heterogeneidad a lo largo del territorio, y por cada 100 que quieren dejar de fumar, como si pensamos ya en qué tan fuerte o débil es esa intención de fumar, encontramos que el 12% ya han hecho cambios y quieren dejarlo en un mes. Lo que decía el doctor Casas, las cosas de cesación hay que fortalecerlas para empezar a capturar estas poblaciones que ya están haciendo esfuerzos en términos de cesación. 12% han pensado en dejarlo, con un plan de dejarlo en los próximos 6 meses. Sigamos. Entonces, ese era tabaquismo. El modelo de tabaquismo tiene
elementos adicionales que pueden consultar en el material. Pasando al alcohol. Entonces, ¿qué tenemos en alcohol? Pasemos a la siguiente y luego volvemos a este aviso. Entonces, primero tenemos un alto porcentaje, pero eso era de esperarse, de personas que consumieron alcohol al menos durante el último mes, pero cuando uno hace cálculos con los niveles críticos de consumo de alcohol que ya generan un consumo perjudicial, encontramos que 3 de cada 10 personas que consumen alcohol, 3 de esos tienen un nivel de consumo que es perjudicial para la salud. Ahí aclaro, pueden ver el instrumento en el material. No fue como preguntarles, oye, ¿y lo que usted consume, usted cree que le daña la salud? No, nosotros hicimos un rotafolio en toda la parte de consumo de bebidas alcohólicas, consumo de bebidas azucaradas y frutas y verduras, en donde la persona nos indicaba cuánto tomaba con fotos en tamaño real de la bebida, fuera alcohol, fuera bebida azucarada, con distintos tipos de bebida, botellas, vasos, copas, y cuánto de ese recipiente tomaba y con qué frecuencia. Con base en eso y con el contenido de alcohol que tenía cada tipo de bebida, calculamos cuánto era su consumo de alcohol y con valores críticos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, calculamos cuántos de ellos tenían un consumo perjudicial. Así que este dato, pues primero es confiable y segundo es robusto en el sentido del tipo de pregunta que utilizamos. Esta es una cifra alta, si bien el alcohol tiene este tema de que no todos sus niveles son perjudiciales, distinto al tabaquismo, pues sí tenemos un valor alto por este lado y alguna heterogeneidad de esto. Si segmentamos esta cifra entre hombres y mujeres, ¿te puedes devolver una? Encontramos que en el caso de los hombres, son 4.4 de cada 10 o 44%. 44% de los que toman en hombres superan ese valor crítico, es decir, tienen un consumo perjudicial para su salud. Sigamos, y si lo vemos por nivel educativo, pues hay diferencias y hay diferencias importantes. Como siempre encontramos en salud, poblaciones más vulnerables con bajos niveles de educación, pues tienen mayor consumo perjudicial. Sigamos. En términos de actividad física, encontramos lo siguiente: el plan decenal tiene unas metas asociadas a actividad física. Para actividad física, como les decía, tomamos la versión corta del cuestionario de IPAC y eso nos permitió clasificar la población en distintos niveles de actividad física, como inactivo, medianamente activo y activo. Además, hacer un cálculo de cuántos meses tenían y pues en esta meta en particular de transporte en bicicleta, pues lo que observamos en Risaralda es que ya cumplimos la meta. Sigamos. En términos de la clasificación de la población, encontramos 45% de la población activos, 30% mínimamente activos y 25% en inactivos. Por supuesto, con diferencias entre hombres y mujeres. ¿Quiénes realizan más actividad física en Risaralda? Lo hacen los hombres, las personas entre 18 y 29 años y quienes residen en zonas rurales. Sigamos. Y en consumo de frutas y verduras, que encontramos que 66% de los adultos consumen al menos una porción al día. Esa no es la meta. La meta o el estándar es al menos 5 porciones y de esas 5 porciones solamente encontramos que el 7% consume al menos 5 porciones. Entendiendo por porciones lo que establece OMS, y para el consumo de fruta y verduras también utilizamos un rotafolio con tamaño real de la foto de cuánto es una porción. La persona identificaba cuánto consumía y con qué frecuencia y a partir de eso lo clasificamos. Aquí estamos lejos y muy lejos, solamente con 7 personas de la población cumpliendo la recomendación. Aquí lo tenemos desagregado por los determinantes estructurales, por nivel de ingreso, por nivel educativo, tanto los que consumen, los que tienen algún consumo, como los que no tienen consumo. Entonces, de nuevo, la mayor parte de la población concentrada o en cero consumo o en un consumo muy bajo de frutas y verduras, que en este caso es un factor protector. Sigamos. Bebidas azucaradas. Difícil preguntarlo, difícil construir el módulo. También hicimos un rotafolio, distintos tipos de bebidas, cantidades, 350 de las pequeñas, bueno, toda esa cosa, y la cantidad de azúcar de cada una. Le preguntamos qué consume y con qué frecuencia lo consume y llegamos a estos resultados. ¿Cuántos tienen un consumo nocivo de azúcar, es decir, que supera el límite de 25 gramos? Encontramos que el 30
en 38% de los adultos menores de 30 tienen un consumo de bebidas azucaradas que supera ese límite, es decir, que es un consumo perjudicial para la salud. Sigamos. Ese consumo nocivo presenta diferencias entre regiones, con mayor consumo nocivo en regiones urbanas que en rurales. En términos del consumo nocivo definido como un consumo igual o mayor a 25 gramos por día. Eso lo encontramos en general en 19% de los adultos, un consumo nocivo de bebidas azucaradas, 38% de los que tienen de 18 a 29 años y diferencias importantes entre hombres y mujeres. Sigamos. Bien, este era el bloque. De nuevo, un resumen rápido de factores de riesgo. Pasemos a mediciones. ¿Cómo se reflejan esos factores de riesgo en las medidas fisiológicas de los individuos? Sigamos. Estas eran las mediciones. ¿Qué encontramos? Una prevalencia de sobrepeso u obesidad de 57% en el departamento, con diferencias importantes entre hombres y mujeres. Primer titular, en línea con la ENSIN, porcentajes altos, preocupante, sí, preocupante y con implicaciones a largo plazo preocupantes. De las personas que encuestamos, es decir, representatividad para el departamento, en 22% encontramos cifras alteradas de presión arterial. Digamos que es una señal de hipertensión. Por favor. ¿Tensiómetro digital o manual? Tensiómetro digital. Sí. Seguimos las recomendaciones de la resolución del ministerio. Sí, porque es que si hay y hacia allá vamos nosotros, hacia tratar de que en la ruta se promueva, en la ruta de promoción y prevención, que sea el uso de tensiómetro digital para disminuir el tremendo sesgo. No, pues del observador. Todo. Sí, es increíble el error que se induce con. Estamos de acuerdo. Y además hay otros detalles de los protocolos de mediciones. ¿Cuántas veces lo tomamos? En los que no estábamos seguros hicimos una segunda medición de presión arterial para confirmar y de todo eso. Y no solamente en eso, sino también en las mediciones biométricas. Y en temas de glucosa, azúcar en la sangre, hemoglobina glicosilada, encontramos hemoglobina glicosilada alterada en 5% de los adultos, que da indicios sobre una prevalencia de diabetes. Ahora, esto nos genera un valor agregado, y es que no son cifras relacionadas con cuánto yo mido una vez la persona tiene contacto con los servicios de salud. Nosotros fuimos a las casas de ellos y medimos allá. Así que esto también nos permite hacer inferencias de cuánto del problema no hemos percibido desde el sector salud, desde el sistema, desde los servicios de salud. Sigamos. Una primera pregunta. ¿Cómo definir una tensión arterial alterada? Te doy la palabra. Los límites de usar, no los límites nuevos de la 130, no, 140, 140 es lo que está por el momento. de lo que tenemos para Colombia. Y la otra, teníamos hipertensos todos. Sí, la que acaban de sacar. Sí, la que acaban de sacar. Ok. Y encontramos 79% de las personas encuestadas con un perfil lipídico alterado, 32% con colesterol alterado y 46% con triglicéridos alterados. En términos de colesterol HDL, 26% por debajo de la recomendación. O sea, 3 frentes en los que tenemos que trabajar. Bien, eso fue lo que encontramos en mediciones fisiológicas. Ahora, ya en términos de la línea de base de gestión del riesgo, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente. Pasemos. Entonces, de 11 recomendaciones sobre estilos de vida saludable, solo 8 de ellas han sido recibidas por más del 80% de las personas. O sea, hay un margen aquí entre 8 y 11 de recomendaciones que las personas no están recibiendo como recomendación por parte de un profesional de la salud. Y eso es un elemento de la gestión del riesgo. Sigamos. Aquí tenemos recomendación por recomendación. Entonces, básicamente lo que preguntamos es la recomendación sobre no fumar la ha recibido de parte de algún personal de salud, y a estos que le recibieron, dentro de ellos, ¿cuántos de ellos siguen la recomendación? Esto es
por supuesto, opinión del usuario, percepción. Algunas de estas categorías se pueden contrastar con la información objetiva que recogimos fuera de tabaquismo, fuera de consumo de frutas y verduras y toda esta cosa, pero solamente estas cifras pues nos dan un indicio primero en términos de trabajar por este lado, de hay que fortalecer el sistema de salud para informar más a la población, y segundo pues también hay que trabajar, que es un desafío de hacer que las personas sigan la recomendación. ¿Quienes dijeron siguen la recomendación con sus propios resultados? Sí, es posible, tenemos los microdatos para hacer eso. Sigamos. Bien, hay heterogeneidad entre categorías, en algunas tenemos un desafío más grande que en otras, porcentajes bajos en mantener peso sano y en otras recomendaciones. Sigamos. Porciones de frutas y verduras la tenemos súper baja, la más baja de todas, con gran parte de la población recibiéndola, pero muy poca adherencia a la recomendación. Y ya sobre riesgo de enfermar, de si el personal de salud le ha informado sobre cuál es su riesgo de enfermar en términos de diabetes y de infarto del corazón o del cerebro, solamente tenemos el 11% que ha recibido información sobre el riesgo que tiene a 10 años de desarrollar alguna de estas dos patologías. Siguiente, entonces esto que nos permite pues ya nos da una línea de base de cómo está la gestión del riesgo, cuántas personas deberíamos involucrar en esa gestión de riesgo y qué tanto están siguiendo esa recomendación. ¿Qué tenemos en riesgo? Entonces, cuando recogemos toda la información y hacemos el cálculo de riesgo de enfermar usando Framingham, usando FinRisk en el caso de diabetes, Framingham para las cardiovasculares, tenemos esto, tenemos un 70% de la población en bajo nivel de riesgo de diabetes mellitus y 30% en alto nivel de riesgo. O sea, nosotros hacemos la medición del riesgo con base en esas metodologías y le informamos a la persona. Entonces aquí tenemos una parte importante. ¿Eso qué significa? Que si hoy tenemos unas prevalencias de diabetes de alrededor del 5%, pues esto es lo que se viene. ¿Sí? O sea, hay un riesgo y hay un riesgo que se puede materializar en los próximos 10 años de 30%, que es esta como epidemia de las enfermedades no transmisibles. Entonces esto se viene y la idea, por supuesto, como se mencionaba ahorita, es frenar eso antes de. Eso es mucho más barato en términos de recursos financieros y en términos de vidas que esperar a atender esa población, con algunas diferencias por determinantes estructurales, sea edad o nivel educativo. Sigamos. En riesgo de infarto cardíaco, lo que encontramos es lo siguiente: 52% de la población en riesgo bajo, 25% en riesgo medio y 23% en riesgo alto. De nuevo, comparado con las cifras de prevalencia actuales, estas son altas y son una alerta. Esas alertas, por supuesto, cambian también por determinantes estructurales, sea a nivel de educativo, ingreso y edad. Sigamos. En ese seguimiento al riesgo, le han hecho mediciones a las personas para hacerle seguimiento a ese riesgo, que encontramos a 70% de las personas en presión arterial, solo 37% en términos de colesterol y triglicéridos y solo 35% examen de azúcar. Ahí nos hace falta mucho como sistema de salud para mejorar en ese seguimiento al riesgo, para mejorar la gestión al riesgo. Sigamos. En términos de hipertensión, ¿es hipertenso? No, 69%, sí, 23%, 8% no lo pudimos clasificar porque a pesar de seguir todo el protocolo de las tomas, sus cifras no nos permitían concluir. Que hacemos esta salvedad acá, de estos que sí la padecen. Y la padecen de acuerdo con las tomas que hicimos y con el protocolo que seguimos. 73% sabía que era hipertenso, pero tenemos un margen importante aquí que es 27% que antes de la medición que hicimos no sabía que tenía cifras de tensión arterial alterada, y esa es una alarma. O sea, esta es una población que no está llegando al sistema de salud o que puede estar llegando, pero que el sistema de salud no la está detectando. Reto para nosotros. A 99% de los que sí sabían le formularon tratamiento, sí, solo al 1% no le han formulado tratamiento, y de estos, esta también es una cifra alarmante, a pesar de haber sido formulado con un tratamiento,
no tienen, 50% no la tiene controlada. Es una alerta importante. Sigamos. Esto cambia por determinantes estructurales. Aquí para mostrarles esos determinantes hacen una diferencia en tener el desenlace. Personas con mayor nivel educativo se presentan menores casos de estos, personas con mayor actividad física presentan menores casos de hipertensión, personas con obesidad presentan mayores casos de hipertensión. Sigamos. En el caso de diabetes que encontramos, 92% no presenta entre comillas, diagnóstico de diabetes con el instrumento que hicimos, 8% sí, de esos 27% no sabía que era diabético o que presentaba signos de diabetes con lo que hicimos, pues con el diagnóstico que hicimos con las muestras de sangre. A 99% le formulan tratamiento y solo el 60% la tienen controlada, es decir, tenemos un 40% que tiene ese diagnóstico y no está siendo controlado con medicamentos, con algunas diferencias por determinantes estructurales. Sigamos. Bien, ¿qué hacemos con la información? Entonces recogemos la información, la registramos en esta ficha. De esta ficha donde se registran todas las mediciones y los resultados de las máquinas, quedan 2 copias, una para el equipo, además de eso queda consignado en el aplicativo de recoger información, pero otra para la persona, es decir, le entregamos la información a la persona pues con las respectivas sugerencias de ir al sistema de salud. Viene también en esta ficha una clasificación del riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, de acuerdo a los elementos que recogimos. Conclusiones, básicamente todos tenemos que poner, no solamente la población, no solamente el sistema de salud, sino que es un desafío que tenemos todos como sociedad. Entonces, la información generada por EDICA es para acción. Un buen diagnóstico confiable, de nuestra parte era garantizar que los resultados fueran confiables, pero pues ahora de nuestra parte también, pero de todos los sectores hay que hacer, y hay que hacer cosas a nivel del territorio, a nivel país, a nivel de actores, a nivel de actores del sistema, y las acciones requeridas son responsabilidad de todos. Ahora, en el contexto del proyecto, ¿para qué usamos toda esta información? Siguiente. Entonces, primero, después de EDICA, publicar los resultados, digamos, socializarlos, y un instrumento de socialización importante es la página, otra es el libro, y en la página está el libro. Segundo es, a partir de esto, hacer un diseño de intervenciones en lo local y además promover las intervenciones que ya operan a nivel país. Tercero, calibrar el laboratorio de simulación, que ahorita les cuento más de esto, y de hacer experimentos en el laboratorio. Quinto, aplicar esas intervenciones a manera de randomized control trials, que es lo que estamos buscando en la segunda etapa del proyecto, y una vez se aplican las intervenciones, volver a hacer un levantamiento de información a la misma población, con tratados, con protocolos, que nos permita decir, esta intervención esperamos que genere este efecto en nuestros territorios. En la medida en que eso se escale, pues podemos ayudar a empujar a la política del MIAS. Les cuento rápidamente del laboratorio, que era el objetivo principal de la información. Básicamente lo que hacemos es una herramienta de monitoreo y evaluación de políticas en salud. Es un laboratorio de políticas en salud. Nosotros creamos una sociedad artificial con tantas personas como individuos en Risaralda, alrededor de 900,000, la creamos en computador. Básicamente creamos un ejército de dummies, pero a cada uno de esos dummies, que viene totalmente en vacío, le empezamos a colocar las características de las personas de Risaralda: edad, sexo, ingreso, nivel educativo, diagnósticos de diabetes, de hipertensión, todo esto. Siguiente. Entonces, esta es la sociedad artificial. ¿Cómo se ve esa sociedad artificial? Estos son unos microdatos con 900,000 registros para cada año en un horizonte de 40 años, 2010-2050, y para calibrar cada una de estas variables, si la persona fuma o no, cuánto fuma, dónde vive, qué nivel de ingresos tiene, si trabaja o no, qué edad tiene. Usamos todas las fuentes de información posibles, una de ellas siendo EDICA, la que les acabo de presentar. Entonces, esto nos da una sociedad artificial. ¿Qué podemos hacer con esa sociedad artificial? Hacer experimentos de política, sea de intervenciones poblacionales, por ejemplo, impuesto al cigarrillo, impuesto a las bebidas azucaradas,
o sea de intervenciones individuales. Por ejemplo, la gestión del riesgo, las rutas integrales de atención, intervenciones individuales focalizadas en grupos de población. Eso lo podemos hacer en este laboratorio, que se traduce pues en esas bases de datos. Sigamos. Tiene un par de pausas, ahí dale para que salga todo. Básicamente el laboratorio tiene 3 etapas. Creamos una base sintética en donde a todos esos individuos artificiales les ponemos las mismas características de los individuos de Risaralda. Luego, con la mejor evidencia, le simulamos el curso de vida a cada persona y ya con esta simulación podemos decir, en esa sociedad artificial en el futuro va a pasar esto y va a pasar esto por edad, por sexo y por ingreso. Y si intervenimos, va a haber todos estos cambios. El año pasado, según la cuenta de alto costo, el país pagó, tuvo que invertir cerca de 25 billones de pesos en las 4 enfermedades crónicas no transmisibles principales. Lo cardiovascular y cáncer. Bueno, aquí no está cáncer, pero 25 billones es una cifra supremamente alta. En atención de tabaco, por año son cerca de 4.7 billones de pesos. Este ejercicio me permitiría hacer un modelamiento, historia natural de la enfermedad, edad del paciente, estos hallazgos, y en N años voy a tener tantos renales en Pereira, voy a tener tantos infartados, tantos pacientes con ataques cerebrovasculares, tantos muertos. Sí. Si yo le meto, pues, yo no soy ni estadístico ni nada, pero estoy haciendo un ejercicio, estoy proponiendo que si esto nos puede más adelante permitir modelar cómo sería en el eje en Risaralda el comportamiento y qué vamos a esperar en términos de la demanda de servicios, pero también en términos económicos. Es la primera pregunta. 2, devolviéndome un poco antes, como esto es la mirada de los determinantes sociales de la salud, y hay un capítulo que tiene que ver finalmente y que influye sí o no con todos sus aciertos y desaciertos, los sistemas de salud y los servicios de salud. Estos pacientes, ¿a quién le pertenecen? ¿A cuál EPS? ¿Cuál es la atención de ellos? ¿Cuál es si pudiéramos llegar a ese nivel de detalle? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento? Si tengo casi 4.000 personas escaneadas, si yo pudiera cruzar eso frente a la obligación que tiene el dueño de la gestión de su riesgo en materia de cumplimiento, de la gestión del riesgo individual, por ejemplo, si esto fuera cáncer, si aquí estuviéramos explorando tantas mujeres, ¿a cuántas les hicieron citología? ¿A cuántas le hicieron mamografía? Es decir, y esta información en una sala situacional frente al gobernador de Risaralda lo tiene que obligar a tomar decisiones. Y hoy, frente a las rutas de promoción y mantenimiento de la salud, por ejemplo, que está a puertas de salir y que recientemente se logró hacer en el ministerio un ejercicio de cuantificación de lo que es la 412 con todas sus falencias en términos económicos y lo que es la ruta de promoción y mantenimiento, y llegar a esto, por ejemplo, a escenarios de si yo hago esto, en tanto tiempo podría Risaralda disminuir su vía hacia la catástrofe con las enfermedades no transmisibles allá. ¿Esto me va a permitir eso? Este tipo de datos y de ejercicios y de laboratorios me puede conducir más adelante a esto. Entonces, con respecto a la primera pregunta, la respuesta es sí, y yo le quitaría el más adelante. El laboratorio ya está diseñado, ya está montado, ya genera microdatos, aún estamos validando algunas cifras, más que todo relacionado con algunos desenlaces en particular que son cánceres, aunque ahí ya tenemos algunas cifras ajustadas y algunos datos relacionados con gestión de riesgo, pero ya genera microdatos y ya genera indicadores. Como el laboratorio está montado como sociedad artificial, es decir, persona por persona, no es una simple predicción de prevalencias 17, yo calculo que va a ser 20, no, es que si esta persona tiene esta exposición y sigue fumando y además sigue haciendo esto, entonces en 3 años con la mejor evidencia va a desarrollar esto y toda esta cosa y le sigo todo el curso de vida a todas las personas y en esa sociedad artificial con 900.000 personas yo empiezo a medir indicadores, prevalencias, incidencias, tanto de factores de riesgo como de desenlaces, todos esos indicadores a nivel de determinantes estructurales, que es el simulador de demografía, determinantes intermedios y desenlaces en salud, que es el simulador de salud, utilización de servicios y costos para el sistema, que es el simulador de sistema, y
la gestión de riesgo, que es el cuarto simulador, todos esos ya están generando información para el departamento y además esa información que hicimos un esfuerzo adicional de colocarla disponible en línea. Entonces hay un aplicativo en web con el que uno puede consultar qué pasa actualmente en la sociedad de Risaralda, en esa sociedad artificial que está bien calibrada, qué esperamos que pase y qué pasaría si hacemos intervenciones. Con respecto a la segunda pregunta de la encuesta, sí, está diseñada para que de esas 4.000 podamos decir algo de toda la población y eso juntarlo al resto de fuentes de información. En algunas cosas tenemos muy buena resolución, por ejemplo, las variables con las que diseñamos la muestra, en otras no se hizo el diseño con eso, pero se puede explorar si estadísticamente la resolución da para hacer inferencia, por ejemplo, a nivel de EPS, que era la inquietud que se manifestaba. Sí, se puede explorar y se puede explorar con los datos. No lo hicimos, le dimos prioridad a esta información que presentamos, pero el ejercicio está disponible. Al final, todo esto es simplemente para mover el país para adelante y en términos de salud eso significa mejorar el estado de salud de los individuos y eso requiere acciones. Pues movamos todo esto para que ocurra. Este es el laboratorio, tiene esos 4 simuladores, pasa por 3 etapas, en estas 3 etapas ya se cubrieron en todos, aquí estamos en una de validación en algunos, que esperamos cerrarlo como en los próximos 2 meses, el laboratorio tiene microdatos, o sea, persona por persona, 2010-2050 anual. Siguiente. Básicamente lo que hacemos en el laboratorio es a cada DUMI le ponemos características, edad, sexo, empleo, ingreso, urbano, rural, educación, hábitos de consumo de tabaco, ingesta calórica, consumo de bebidas azucaradas, niveles de actividad física, METs, todas esas características, desenlaces, está diabetes, está infarto, está ACV, está enfermedad renal crónica, están 4 cánceres, los priorizados. Todos esos atributos los tiene cada persona en el laboratorio y a partir de eso hacemos simulaciones. Pero bueno, el objetivo de esta presentación era Erika, no el laboratorio, les conté para qué era, así que gracias. Aquí pueden consultar toda la información del proyecto, también descargar el libro, las infografías y pues si tienen dudas me pueden escribir. Gracias. Bueno, además de las preguntas que ya hicieron, si existe alguna inquietud, si desean también contactarse con Norma, pues para ver en qué pues pueden haber temas de apoyo, de sinergias y demás. Sí, buenos días, muchas gracias. Primero, pues, reconocer el gran esfuerzo que ha hecho Salutia, felicitar al equipo, sabemos pues lo que implica hacer una recolección y comenzar a proyectar acciones que puedan definir la toma de decisión a futuro en un ente territorial. Pero también aquí hay que resaltar, uno, fue toda esa gestión que se ha hecho con un territorio para que, contemplando fuentes de financiamiento como lo es regalías, comiencen a desarrollar proyectos que orienten una toma de decisión que impacte no solo temas particulares del sector, sino esos determinantes y realmente contemplen pues acciones mucho más integrales que vayan en pro de bienestar, calidad de vida y salud de esa población. Yo creo que este ejercicio y este esfuerzo tiene ese valor que es objeto de masificarlo y de poderlo tomar como una experiencia en algunos otros territorios para que también se puedan desarrollar proyectos similares. Yo tenía un par de inquietudes con respecto, bueno, ya algunas se han mencionado, pero es con respecto a, entendiendo esto, línea de base de ese observatorio, como si se desarrolló un análisis dentro de lo que fuesen ese uso de variables y los sistemas de información propios del territorio para poder darle una cierta periodicidad a la recolección de la información o ir incorporando fuentes propias de estos territorios para que se puedan ir sumando a ese análisis. Me hago entender. Aquí se hizo ya un ejercicio de línea de base con lo que fue una aplicación de este instrumento 2017-2018. A futuro, ¿cómo se proyecta? ¿Con qué periodicidad? Y si vamos contemplando hacer uso de esas otras fuentes de información propias ya regulares de los territorios, de los municipios, porque aquí podemos tener tanto lo que se recoge por el administrador de riesgo, que es el asegurador,
historia clínica, interoperabilidad de esos sistemas para tener esa información. Ese es un punto que yo creo que deberíamos ir contemplando a futuro para ir dándole esa comparabilidad, ir teniendo cierta periodicidad para hacer los análisis en el marco del ejercicio de simulación. Y dos, bueno, alguna que no que me quedó tan clara es si en el ejercicio del microdato se tenía el detalle del asegurador, del régimen, puesto que en el análisis también correspondiente de lo que ya nos brinda el estudio, pues hay una responsabilidad no solo en la gestión de riesgo colectivo, no solo también de acciones poblacionales que puede tomar el territorio, sino una gestión de riesgo individual por parte de esos propios aseguradores, si lo contemplaron y si a ellos también pues los involucraron en el ejercicio de el levantamiento de la información. Se hizo toma de algunos paraclínicos y identificación de algunos riesgos que se haría importante también que se gestionaran con estos otros actores. Okay. Claro. La respuesta al tema de EPS está preguntado. O sea, la encuesta incluye es posible que los resultados no sean representativos por EPS, pues es un tema de tamaño, pero está el dato de EPS. La diapositiva que mostró Norman como el carnet, nosotros lo llamamos carnet, no es un carnet, es una hoja que se le entregaba a cada encuestado. Y se le dijo, lleve eso a su médico. O sea, ahí están los resultados de presión arterial, de hemoglobina glicosilada y lípidos, y se le puso alguna prioridad. O sea, depende con los resultados, vaya la próxima semana, vaya el próximo mes, o consulten el siguiente año. La EPS hoy, en principio, de hecho, en la segunda toma de presiones arteriales, por ejemplo, encontramos gente que ya había ido al médico, lo cual está bien. La idea es con esto, o sea, de todas maneras, eso es lo que nosotros llamamos carnet, es como una ficha, es una hojita, media carta, están todos los resultados. O sea, debajo se clasificaba por color en alto, medio y bajo, y se ponía la cifra de resultado que se había obtenido. Y lo que está en la parte de abajo, si usted no ha consultado recientemente, consulte a su médico una vez al año, en los que estaban todo bajo riesgo, consulte el próximo mes o consulte la próxima semana específicamente para hemoglobina glicosiladas altas o presiones arteriales altas. Se dejó ese. Con respecto a la primera pregunta, ¿se hizo el ejercicio? Se planea hacer con una periodicidad, primero, que se adapte a la lógica de enfermedades no transmisibles. Eso significa no es mensual, sino al menos en un horizonte de 2, 3 años, quizás 4, pero con un elemento importante que lo mencionaba al final, y es, pues, la idea no es como seguir midiendo y todos diciendo como no, esta cosa está grave, es en la mitad hacer intervenciones, y eso requiere acciones de todos. Pues por un lado hay acciones a nivel país, pero por otro hay, en algunos de todos los aspectos que vimos, hay acciones que se pueden hacer a nivel de lo local. ¿Cómo llevar a cabo eso? Primero, son decisiones de los agentes del departamento, pero segundo, desde nuestro lado, Academia Investigaciones, podemos empezar a hacer unos randomized control trials, unos experimentos, no en sociedades artificiales, sino pruebas en campo de qué pasa si a esta población le hago esta intervención en particular, qué pasa si a esta no le hago la intervención, y a partir de eso empezar a generar evidencias sobre ya intervenciones específicas, y una vez se hace la intervención, tomarlos a ellos como parte del panel y en un periodo de 3 años, quizás 4, hacerle seguimiento a ese panel. Los mejores paneles en salud, como por ejemplo el China Health and Nutrition Survey o el de, otros, los que maneja la Universidad de Carolina, tienen más o menos ese horizonte, alrededor de 4, 5 años como panel. Si eso lo podemos hacer, bien. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, otras fuentes de información, en la construcción del laboratorio de políticas en salud, nosotros involucramos la mejor información disponible. Eso significa, primero, que hicimos una revisión de todas las fuentes de información, tanto a nivel nacional como a nivel local. Charlamos con la Secretaría de Salud, cuénteme la información de afiliados para ponerle la característica al individuo de si está afiliado o no al régimen y si es contributivo o subsidiado, cuénteme cuál es. A veces nos decían, están estas 3 y nosotros teníamos una cuarta, y era el proceso de escoja de esos cuál es la mejor, y aún la mejor habrá que ajustarla porque sabemos que tiene este desajuste. Por ejemplo, en términos de desenlaces en salud, no hay una fuente oficial sobre prevalencias, mucho menos de incidencias, pero había algunos datos que nos daban indicios, y además estaba Erika. Entonces fue como juntar todas esas fuentes de información para producir el mejor dato y así calibrar de la mejor manera la sociedad artificial para que produzca resultados. Así que se hizo, pero pues también es una arquitectura abierta, está montada en lenguaje estadístico R, y eso significa que es susceptible de
añadirle nueva información y ajustar los cálculos con nueva información que se vaya generando. Nuestra idea es, y la idea también del gobierno es, Risaralda, tomémoslo como piloto, escalemos esto a nivel país. Si logramos tener un laboratorio de políticas de salud que permite hacer simulaciones de políticas en salud a futuro sin intervenir a los individuos, los costos son más bajos. Erika, como Ensin, como todas esas, los costos son altísimos. Pero hacer una cada año pues no es factible y además nos agrega mucha información. Ya tenemos una, montemos el laboratorio y juguemos en el laboratorio. Si podemos montar un laboratorio a nivel país, creo que es una contribución en términos académicos muy grande que podemos hacer, y pues por supuesto ahí lo necesitamos a ustedes como Ministerio de Salud y además a otros actores para que se sumen a la iniciativa. Bueno, gracias. Una inquietud. ¿Esta información web en qué espacio quedó? ¿Quedó en algún espacio institucional del departamento o es algo particular que trabajan con Salutia? El protocolo para toma de tensión arterial está disponible dentro de los documentos que tú mencionabas y podría ser aplicado a nivel nacional. Y tercero, dentro de las simulaciones que tú dices de laboratorio que se podría modelar, ¿alguien en el departamento quedó pues con este conocimiento un poco más de que pudiera manejar este tipo de modelación? Y bueno, este proyecto, ¿hasta cuándo estaría? ¿Sería dependiente de Salutia o bueno, quedan capacidades desarrolladas ahí en el departamento? Gracias. Si quieres responder la primera pregunta de la página. Buenos días, mi nombre es Daira Ordóñez del equipo de comunicaciones de la Fundación Salutia. Con respecto a la pregunta que hacía de que si esta información estaba en la página de la gobernación, ellos lo que hicieron fue enlazar la página de Simudat, pero directamente no se encuentran los resultados allí. Pero en esta página de Simudat, digamos que es de los dos, es de la gobernación de Risaralda y de la Fundación Salutia, y ahí se alojan todos los resultados y todos los datos de todas las investigaciones, pues son 9 investigaciones de todo el proyecto, y las que ha hablado acá Norman son enfocadas a modelado y simulación, que es pues el laboratorio que él explicó. Pero además de esas también están alojados los resultados y todo el proceso de las investigaciones de inteligencia institucional, que son precisamente para mejorar la inteligencia de las instituciones. Entonces son 9 investigaciones y están alojadas todas en la página, y el enlace pues está tanto en la página de Salutia como en la página de la gobernación. O sea, pueden llegar a través de esas dos a esta página. Entonces ahí está la información de las investigaciones primero. Segundo está el libro. Tercero están las infografías, que son estos dibujitos bonitos que vieron, en términos de microdatos, o sea, Erika como microdatos. Esos microdatos nosotros los procesamos y ya están en la versión original, pero además anonimizados con las propiedades estadísticas que requiere la anonimización, ya están y están en manos de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene que seguir unos protocolos y permisos y todo eso para hacerlos publicados, pero los microdatos ya están, no es que se estén trabajando, validando, verificando, no, eso ya se quemó en diciembre y fue un proceso difícil, pero ya se terminó eso y ya están ahí para hacer investigación. Eso con respecto a tu primera pregunta. Con respecto a tu, bueno, esta es la página, está también la página de la gobernación, ahí tienen acceso a todo. Segunda pregunta, los protocolos para toma de tensión arterial, para toma de muestras de sangre están en el libro, además están en documentos internos de trabajo a los que se puede acceder. Esos protocolos se pueden estandarizar, sí, aplicar a otros contextos también. Hay una curva de aprendizaje, en particular para mí como economista, pero siempre hay curvas de aprendizaje sobre cómo utilizar estos instrumentos, sobre dónde es mejor tomar las muestras, sobre cómo ocurre eso en campo, porque esto no era como vaya al centro de salud y allá con todos los equipos hacemos eso, sino lleves el equipo por el territorio, y eso tiene unos desafíos grandes, pero sí, los protocolos están en el material para tensión arterial y para los otros. Y la tercera pregunta, no me acuerdo si me la puedo recordar. Capacidades. Entonces, parte del proyecto tiene primero una estrategia de transferencia de conocimiento, y esa estrategia de transferencia de conocimiento es algo que ya estamos ejecutando, que también tiene una curva de aprendizaje, porque no es fácil decirle esta cosa sofisticada que desarrollamos, pues tomen ustedes, funcionarios de la Secretaría de Salud, y encárguense de eso y miren a ver. No, es difícil, y además es algo que no se debe trabajar solamente con ellos, y también por
por eso hicimos todo un diseño abierto para que ellos puedan contar con la ayuda no de un ejecutable que uno le da .exe y le da clic y carga todo y ni idea de la nada, sino una estructura súper transparente y abierta en donde pueda contar con instituciones locales como la Universidad Tecnológica de Pereira, nacionales como todo el sistema de universidades o centros de investigación a nivel país, o incluso de afuera. Nosotros en particular hemos presentado los resultados no de Erika, sino resultados parciales del laboratorio en conferencias de afuera sobre economía de la salud, en la de Boston el año pasado, en la de la otra de International Health Economics Association, bueno, del otro año. En las de demografía hemos ido presentando resultados y ahí hay comunidades que están haciendo cosas similares, pero en países desarrollados y que van mucho más lejos de nosotros. Por ejemplo, el CDC, Center for Disease Control en Atlanta, ellos también presentaron cosas allá, pero ellos hasta ahora están construyendo su sociedad artificial. Nosotros ya la tenemos. Entonces es buscar esas sinergias de manera que no sea la Secretaría de Salud, sino que sean acompañada de un conjunto de actores las que puedan contribuir a hacer esto sostenible, y sí estamos trabajando en eso. ¿Qué área está en la Secretaría de Salud liderando este proceso? ¿Tú conoces las áreas? Salud pública, o sea, la relación con ellos ha sido, lo más fuerte ha sido con salud pública, y Pero, quien hace nuestro acompañamiento permanente es la persona responsable de aseguramiento. Pero fundamentalmente trabajamos con la gente de salud pública. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Y la persona que, o sea, la que está más cerquita es la persona que maneja no transmisibles. No transmisibles. Sí. Claudia Vélez. Claudia Vélez. Perfecto. Quería confirmar ese dato. Sí. Ok, No, muchas ella gracias. es nuestro partner. Perfecto. No, excelente. Igual el nuestro. Gracias. De acuerdo. Hay que mantener. Yo creo que quedan varias reflexiones en este importante espacio. Primero, que al ministerio sí le viene bien apuntarse a la simulación de políticas, justo ahora en que está en desarrollo todo el tema de las rutas para país. Pero yo creo que mucho más allá de este ministerio, aún al país le falta todo el tema de salud pública o de salud en todas las políticas, porque esto llama a construir políticas entre el sector salud y el sector educación, entre el sector salud y el sector productivo, entre el sector salud y los que construyen las viviendas saludables, etcétera, 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 para promover este tipo de acciones sobre los determinantes estructurales, donde hoy, por ejemplo, este ministerio no tiene mayor posibilidad de, digamos, una incidencia. Estamos en un proceso de acercamiento con el Ministerio de Educación para todo el tema de alimentación escolar saludable, tienda saludable. Entonces, digamos que esos pasos han sido bastante tortuosos, pero ahí vamos. Y pues decirle que estas estrategias de riesgo cardiovascular, conoce tu peso, toma el control, todas las escalas que ya están incluidas por gestión de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles en la ruta que está a punto de ponerle la firma el señor ministro para que sea obligación en el país. Es decir, lo tendrán que hacer las EPS sí o sí a partir de que sea norma para el país. Y se ha hecho un ejercicio, aquí están mis compañeros que han liderado, el doctor Maldonado, está, no sé si vino la Marta y bueno, las personas Rodrigo, que han estado trabajando en lo de corazones globales, y hay experiencias justo en Pereira donde se le han hecho no solamente la medición de la tensión arterial, sino el seguimiento, y hoy hay, por ejemplo, creo que en esa región del eje cafetero, un control del 60-70% de los pacientes hipertensos. Es decir, hacia ahí van a ir las cosas de ese seguimiento. Es decir, el panorama es alentador en términos de que se tienen que tomar decisiones con información, y esta información es supremamente valiosa. Esto es una mina de oro, pues perdóneme, no suene perverso, porque es información de riesgo, pero si yo fuera el gobernador de Risaralda, tendría la oportunidad en este momento histórica de cambiarle el panorama en salud pública a mis paisanos de Pereira y del eje cafetero, los tomadores de decisiones. Es decir, tiene el señor gobernador y el secretario de Salud de Risaralda la oportunidad de intervenir, pero ya
porque tienen la información, digamos, esto tiene toda la rigurosidad de la muestra para todo su departamento. Entonces, pero de ahí nosotros tendremos el reto de llevar esto a una discusión seguramente con el nuevo ministro del tema del laboratorio, porque me llama muchísimo la atención el tema del laboratorio, cómo funciona y qué le podemos meter a ese laboratorio. Si yo hago esto, cómo me pueden modificar. Está aquí Juliet, que ha trabajado todo lo entorno escolar, educativo, saludable, pero con la visión más integral. Si yo pruebo eso, ¿cómo me puede influir en X población, etcétera, etcétera? Sí, con respecto a lo primero, la estructura, esta no es, digamos, una simulación como cualquiera decir, la prevalencia era esto, eso vamos a alcanzar esto y ya, pues porque ahí queda la cifra. Si yo monto la estructura a nivel de individuos, igual esta paréntesis, esta presentación era de Erika, les debo la presentación del laboratorio, estamos buscando el espacio, pero cuando presentemos el laboratorio contamos los detalles, pero como avance, si la estructura está a nivel de individuos, le vamos poniendo característica por característica y eso nos arroja información no solo para el sector salud, sino para el resto de sectores. Si yo les pongo casas a cada persona y estas casas con estas características, unas con humo de leña, como observamos en la vida real, y podemos hacer experimentos de qué pasa si a tal parte de todos estos individuos les quito el humo de leña y le reemplazo con esto, cuáles van a ser los resultados a hoy, a futuro, por nivel de ingreso, por nivel educativo, por todos los determinantes en ese impacto. Entonces es también la idea, no generemos solamente información para el sector salud, porque es como contarnos la historia entre nosotros mismos, generemos información para los otros y esa información tiende puentes para discutir con nosotros y para que nos coordinemos mejor. Con respecto a lo del gobernador, este ha sido un ejercicio construido desde el territorio, pero se ha hecho un esfuerzo muy importante para involucrar al territorio y pues el gobernador se ha apropiado de los resultados. Falta moverlo y estamos en esa tarea de tomemos esos resultados, hagamos intervenciones y hagamos medición después de. Si logramos eso y si podemos tomar a Risaralda como piloto para escalar la experiencia, creo que es una buena oportunidad que tenemos todos en las manos. Antes de que finalice el mes, tenemos nosotros con recursos del Ministerio de la OPS un proceso de entrenamiento a unos profesionales en cesación del tabaco que van a implementar el programa en Pereira, ¿es? Sí, señor. ¿Podríamos tener ese espacio con usted allá para que nos presente eso y para que conversáramos? Porque sería muy contundente lo que está presentando a la luz de unos profesionales de las IPS, donde se va a montar el programa de cesación, que es más que urgente implementarlo en Risaralda. Por supuesto, estamos dispuestos como Fundación Salutia y como Gobernación de Risaralda y Secretaría de Salud a presentar esto pues en los espacios respectivos, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Sí, cuéntame. ¿Cómo podemos conseguir detalles de la asignación? En esta página ahí encuentran los vínculos aquí en investigaciones. Hay 9 investigaciones como mencionó Daira. Las investigaciones 1 a 5 son en laboratorio. La 1 es el simulador de demografía, determinantes estructurales. La 2 es el simulador salud. La 2 es el simulador salud, la 3 es el simulador de sistema, el 4 es la simulación de gestión de riesgo y la 5 es una aplicación. El conjunto es el laboratorio. Cada una de esas tiene su propio aplicativo web que ya muestra los resultados del laboratorio y los indicadores agregados de la sociedad artificial y además pues cómo se construyera. Eso en términos de resultados. En términos de la construcción, cada uno de los productos de todo esto eran 2 productos. Uno son los informes de investigación que ya están construidos y entregados al departamento, al menos ya de todas. Y la otra son artículos científicos. Esos son otros 2 medios con los que se puede adquirir información sobre cómo se construyó el laboratorio y cómo funciona. Y hay un último medio y es nosotros vamos a construir un libro similar a Erika, pero pues que va a ser de laboratorio. Entonces ese sí es promesa, digamos, ahí hasta ahora estamos arrancando, pero cuando esté que planeamos que es un horizonte de 2 o 3 meses, va a ser una fuente de adicionación sobre el laboratorio. Y si nos abren el espacio, luego les presentamos 45 minutos de laboratorio. ¿Este está en PDF? Este está en PDF, sí.
Bueno, nuevamente les queremos dar las gracias a los investigadores. Como vemos, un estudio bastante valioso que nos aporta a nosotros como ministerio y también, pues, como lo mencionaba el doctor Casas, pues, para toda la articulación intersectorial y finalmente llegar a donde queremos. Finalmente, antes de irnos, les quisiera como recordar la página del ministerio donde pueden consultar las memorias de nuestros seminarios Diálogos en Salud. Como ustedes pueden ver, se ingresa por ministerio. Ahí encuentran la pestaña que se llama Estudios y Evaluaciones Sectoriales y allí en la parte de abajo encontramos Diálogos en Salud y allí pueden hacer las consultas de nuestros seminarios. Nosotros arrancamos desde el año 2016, como ya les decía, esta es nuestra versión número 25 y próximamente podrán encontrar las memorias, pues, de este seminario del día de hoy. Entonces les agradecemos mucho, esperamos pues que este haya sido un espacio bastante interesante para ustedes, que lo hayan podido aprovechar y pues como ya vimos que de aquí en adelante se generen varias sinergias. Muchas gracias. Gracias.